pensando en una situación que no creo que sea descabellada, no creo que sea algo que nunca sucederá, yo creo que puede ser que suceda. Digamos 20 hermanos de aquí de la iglesia, mañana en su trabajo les digan, a partir del mes de noviembre, el uniforme del trabajo va a llevar los colores del orgullo gay por todo el mes de noviembre y diciembre, lo que queda del año. Usted puede objetar, pero objetar implica que su trabajo de algunos 10, 15, 20 años, el sustento de su familia, queda en ese momento cortado y usted se queda sin trabajo. Pensando en esos 20 hermanos, yo digo, hay dos tipos de cristianos ahí en ese momento, cristianos tipo A y cristianos tipo B. Cristianos tipo A van a pensar y van a decir, está fuerte, pero yo no puedo perder mi trabajo. Aparte, aunque me ponga ese uniforme, el Señor conoce mi corazón y Él sabe que yo soy fiel a Él. Pero está el cristiano tipo B que dice, no, yo no estoy dispuesto a celebrar algo que mi Señor no celebra y yo estoy dispuesto a perder mi trabajo con eso. Yo sería feliz si el próximo domingo, y ese fuese el escenario, tuviéramos 20 desempleados. No porque perdieron su trabajo, sino porque no cedieron a la presión, a la tentación, a la persecución. Sería feliz con 20 desempleados aquí. Claro, habría que ir a buscar trabajo, ¿verdad? Y yo espero que si usted era de los tipo A, que el Señor use su palabra para que usted se convierta de aquí a un tipo B y que usted salga de aquí diciendo, yo soy un tipo B cristiano. Yo soy tipo B cristiano. Yo sé que la palabra persecución es una palabra que en un sentido es extraña, o el concepto persecución, a la iglesia de Occidente, o en particular a la iglesia de los Estados Unidos. Pero nosotros no debemos olvidar que este mundo es un mundo hostil a Dios y toda la gloria que una nación como los Estados Unidos puede tener, un día la puede perder también. Y si Dios en su providencia decide que esta nación perezca en todos sus aspectos, social, financieramente, en todos sus aspectos, y la fe se convierte en, quizás como en algún momento la fe cristiana se volvió en el chivo expiatorio, cuando Roma fue saqueada por los bárbaros en el año 410, a quienes apuntaron fueron los cristianos. Y dijeron, la razón por la cual Roma cayó es porque hemos abandonado a nuestros dioses y por seguir al Dios cristiano. Y si ese es el caso aquí en Estados Unidos, yo no sé si nosotros vamos a vivir para eso. Yo no sé si eso está a las puertas, no sé. Pero en el caso de que eso sea, yo
yo quisiera que Día de Adoración sea una iglesia que esté preparada para eso, que esté preparada. Nosotros experimentamos esporádicos episodios leves, y digo leves porque recuerde que tenemos Afganistán, tenemos Siria y tenemos Corea del Norte, tenemos Pakistán. Experimentamos leves episodios de hostilidad aquí, pero mi oración es que esta iglesia pueda tomar en serio las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de que en el mundo nos van a aborrecer y que no tenemos que tener miedo por eso, que no tenemos que tener miedo por eso. Hay cristianos que hacer esto, lo que estamos haciendo, supone un riesgo para ellos. Esto, solo esto, venir 1 hora y media a cantar con sus hermanos, supone un gran riesgo para ellos. Y lo siguen haciendo. Me pregunto, ¿cómo será cuando estemos al lado de ellos, sentados en la boda del Cordero? ¿Qué le vamos a contar? ¿Qué le vamos a contar? Que comencé a congregarme una vez, tuve mi vacuna y que esa era mi demostración de valentía. Yo quiero recordarle que hay muchos hermanos nuestros que están siendo perseguidos por creer lo que usted cree y por hacer lo que usted cree normal. Las palabras de Jesús son relevantes para hoy. Las palabras de Jesús no fueron solo ciertas para el día de los apóstoles y para el día de la iglesia del segundo siglo y tercer siglo. La iglesia experimentó una terrible persecución. Se cuentan 10 entre ellas en los primeros 3-4 siglos, hasta el famoso edicto de Milán en el año 313. Y después la iglesia, en un sentido, experimentó cierta bonanza por las políticas de Constantino, pero el mundo siempre ha sido un lugar hostil para la iglesia y para los cristianos. Por eso yo decía, cuando empezamos esta sección de la persecución y del odio que los hombres nos tienen a los cristianos, que deberíamos preocuparnos si como cristianos le caemos bien a todas las personas de nuestro trabajo. Y nunca hemos tenido ningún tipo de cuestionamiento. Deberíamos cuestionarnos si de verdad estamos viviendo el cristianismo que Jesús nos llama, porque si Él dice que nos van a perseguir viviendo como Cristo demanda que vivamos, vamos a experimentar alguna forma de hostilidad, sea en lugar de trabajo, sea en tu escuela, sea en tu familia, sea en tu vecindario. Este mundo es un enemigo de Dios. Y como no pueden ver a Dios, este mundo es un enemigo de Jesucristo. Y como no pueden ver a Jesucristo, ellos dirigen esa hostilidad hacia los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y estas palabras que empezaron en el capítulo 5 hasta ahora nos recuerdan una vez más esto. Hoy empezamos el capítulo 16 del libro de Juan dentro de nuestro estudio del discurso del aposento alto, que comprende Juan 13 hasta el 17. Aunque empezamos el capítulo 16, no obstante, estos versículos son una conclusión del tema del odio y la persecución que los hombres nos van a tener a los cristianos. Vamos a mirar una vez más las palabras que Jesús dice acerca de esta actitud que los hombres tienen hacia nosotros los cristianos. 3 cosas en particular. Desde este pasaje, de este versículo 1, 2, 3 y 4, vamos a mirar la clase o el extremo de la persecución que experimentarán los cristianos. Número 2, la razón por qué odian y rechazan y persiguen a los cristianos, aunque ya esto lo hemos visto, pero Jesús lo vuelve y lo repite aquí. Y número 3, Jesús nos da el propósito de las advertencias acerca de la persecución. Jesús no solamente les dice que le va a perseguir, sino que Él les explica a ellos por qué les está advirtiendo acerca de este escenario. Y con eso concluimos esta sección. Número 1, la clase y el extremo de persecución que experimentarán los cristianos. Eso lo encontramos en el versículo 2 de nuestro texto. Note lo que dice: os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Este es el extremo de la persecución
hacia los cristianos, y nosotros debemos recordar que los primeros creyentes de la iglesia fueron judíos. La iglesia empezó en Jerusalén y luego llegó hasta las naciones gentiles, pero los primeros convertidos al cristianismo fueron judíos. Y como judíos, era su costumbre asistir a las sinagogas. Asistían a las sinagogas básicamente para la oración y para la lectura de las escrituras. Y Jesús les dice a ellos que una de las maneras como se va a expresar este odio, este rechazo y esta persecución es que los van a expulsar de las sinagogas. Los iban a echar de las sinagogas. Y esto se cumplió desde los días de los apóstoles. Y se sigue cumpliendo hoy en un sentido. Por ejemplo, expulsaron a Pablo cuando estaba en un momento con Bernabé, después con Silas, después con Priscila y Aquila. A ellos los botaron de la sinagoga de Iconio, por ejemplo, en Hechos capítulo 14. Los expulsaron de la sinagoga de Tesalónica en Hechos capítulo 17. Los expulsaron de la sinagoga en Corinto en el Hechos 18 y de la sinagoga de Éfeso en el capítulo 19 de Hechos. Ahora, note la segunda parte de hasta qué extremo va a llegar la persecución. No solamente los van a expulsar de la sinagoga, sino, y ni siquiera tampoco los van a matar. No, porque el texto dice que viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. No es solamente que los iban a matar, sino que quienes los mataban estaban pensando que lo estaban haciendo en obediencia a Dios. Jesús tenía seguramente muchísimas personas en mente, pero había una que también estaba en su mente y era Pablo. Porque Pablo persiguió a los cristianos pensando que eso era lo que Dios lo llamaba a hacer. Note cómo él mismo lo dice. Él explica su conversión en Hechos 26 y él reconoce y él dice que él pensó que era su deber matar a los cristianos. Escuche cómo lo dice en Hechos 26. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creí que era mi deber, decía él. ¿Deber ante quién? Ante Dios. Él sintió que él estaba haciendo la voluntad de Dios al perseguir a los cristianos. Y note lo que dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Cuando Jesús dice: van a haber personas que los van a expulsar de las sinagogas y los van a matar, pero no solamente los van a matar, sino que van a pensar que le están haciendo un favor a Dios, lo están haciendo en obediencia a Dios. Todo esto se cumplió. Los primeros cristianos fueron expulsados de la sinagoga, perseguidos y perseguidos hasta la muerte. Y la actitud hoy día no ha cambiado, mis hermanos. Por eso esta advertencia sigue siendo vigente. Sigue siendo vigente. Leía en Open Doors, este ministerio que ayuda a los cristianos perseguidos en el mundo, la historia de, el nombre no recuerdo, esta es una aldea rodeada de musulmanes islámicos en Nigeria, y la congregación estaba esperando, esto pasó este año, la congregación estaba esperando para empezar el servicio, y el servicio no empezaba porque el pastor no llegaba. Y al final no llegó el pastor porque al pastor lo mataron camino en bicicleta a su iglesia. Días después, estos musulmanes entraron a esa iglesia y mataron a 11 creyentes de esa iglesia. Las palabras de Jesús no son de una época prehistórica. Esto se sigue cumpliendo, mis hermanos. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio
a Dios. Lo segundo que Jesús nos dice aquí es la razón del odio. ¿Por qué tanta hostilidad? Los nuevos o el nuevo ateísmo, encabezado por, en su tiempo cuando estaba vivo, Christopher Hitchens, Sam Harris, Richard Dawkins, aunque ellos tienen una animadversión y cólera, qué increíble, ¿no? Niegan a Dios pero le tienen bronca. Es en especial al Dios del cristianismo que ellos resisten y rechazan. Si hay algo en particular que ellos resisten, es lo que este grupo de religiosos, la religión cristiana, cree. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto rechazo? ¿Por qué una buena amistad en tu lugar de trabajo se puede terminar cuando en el momento que tú le dices soy cristiano y que le digas Jesús dijo Él es el camino, la verdad y la vida? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús lo dice aquí? Versículo 3. Y harán esto, ¿a qué se refiere con esto? A la persecución, al odio, a la resistencia, porque no conocen al Padre ni a mí. Si usted recordará, esto Él ya lo había dicho en el capítulo 15, versículo 21. Escuche cómo lo dice. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen al Padre. Aquí Él dice, no me conocen ni a mí y no conocen al Padre. Todavía hemos dicho que una evidencia de esto que enseñamos los cristianos, de que el hombre aborrece y está enemistado con Dios, es el rechazo hacia nosotros. Ese rechazo hacia nosotros está enraizado en el hecho de que no conocen a Dios y no quieren saber nada de Dios. Jesús está diciendo aquí, esto harán porque no conocen ni al Padre ni a mí. Y está hablando de las personas más religiosas que había en ese tiempo. De los judíos que tenían la Biblia y que tenían toda una tradición de conocer y servir a Dios y haber visto a Dios. Jesús dice, ellos no conocen al Padre ni me conocen a mí. Esa es la razón. Esa es la razón. Si conocieran al Padre, no perseguirían a los creyentes. Si conocieran al Hijo, no perseguirían a los cristianos. Yo creo que nosotros debemos pensar en el hecho de que Jesús repite esto 2 veces. Lo repite en el capítulo 15, versículo 21, y lo repite aquí, en la misma idea. Nos odian porque no conocen al Padre, nos odian y rechazan porque no conocen al Hijo. Él está haciendo énfasis en esto. Él quiere que sus discípulos no solo sepan que nos van a perseguir, que nos van a rechazar, sino también la razón y el motivo por qué los hombres nos persiguen. ¿Y cuál es? No conocen al que me envió. No conocen a Dios, no conocen. Él quiere que estemos bien persuadidos, convencidos de que vivimos en un mundo que resiste y rechaza a Dios, mis hermanos. Este es el mundo en el que vivimos. Este mundo con todas sus posibilidades, con todas las cosas buenas que ha logrado, con todos sus avances en materia de ciencia, en materia de medicina, en materia de tecnología, este mundo con toda la riqueza que posee y con todo el conocimiento adquirido a través de los siglos, este mundo es esencialmente un mundo separado de Dios, un mundo y una creación llena de hombres que están enemistados con su Creador. No lo conocen y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí.
que esa sea, dentro de todas las cosas que nosotros podamos decir acerca de los seres humanos que no son cristianos, si usted va a hacer una evaluación correcta de la realidad de un ser humano que está sin Cristo, usted debe tener en cuenta dos cosas. Número uno, que ese ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, ese ser humano, aunque no crea en Jesucristo, es digno de nuestro respeto. Ese ser humano tiene dignidad, porque lleva la imagen de Dios en él. Pero el otro aspecto acerca de esa misma persona es que aunque lleva y posee la imagen de Dios y por lo tanto dignidad intrínseca, nadie se la otorga, es por el hecho de haber sido creado a imagen de Dios que el ser humano tiene dignidad. Pero lo otro es que a causa del pecado es un enemigo con su creador. Eso es cierto de todo ser humano que está sin Cristo. Y el único que puede cambiar esa situación es Dios. Si usted está en Cristo, esa era su descripción. Creado a imagen de Dios y a causa del pecado enemistado con su creador. Y eso Dios lo ha cambiado. Dios cambió nuestro corazón, venció esta resistencia natural, doblegó nuestro orgullo y nos atrajo hacia Él. Se llama el nuevo nacimiento. Usted ahora quiere obedecer a Dios, está bien con Dios y ama a Dios porque usted nació de nuevo. El Espíritu de Dios vino e infundió vida en usted y usted despertó a la realidad y ahora comenzaba a amar lo que antes odiaba y a odiar lo que antes amaba. Pero esa es la realidad de todos los seres humanos. No conocen al Padre, por eso Jesús dice, por eso los van a aborrecer. Por eso tu jefe en tu trabajo se la va a agarrar contigo. Por eso en tu familia se van a burlar de ti. Por eso en tu escuela te van a avergonzar. Eso nos quita un poquito el peso de la sensación de víctima. ¿No? A los seres humanos nos encanta hacernos las víctimas. ¿Es verdad? Si yo sé que la oposición de esos 3 compañeros de trabajo o esos 3 compañeros en la escuela tiene que ver con su resistencia a Dios, yo voy a estar tranquilo. Pero si yo no soy consciente, si eso no forma parte de mi perspectiva de la realidad, de mi visión de la vida, cuando me empiecen a oprimir, yo voy a sentirme una víctima. Y voy a decir, pobrecito yo, que me persiguen, me desprecian. Y eso no es cierto. Eso no es cierto porque toda oposición al cristiano es el efecto y la expresión de la oposición que los hombres tienen hacia Dios. Y Jesús quiere que ellos sepan eso. Jesús lo repite. Capítulo 15, versículo 21. Y ahora lo van a hacer porque ellos no conocen al Padre. No conocen al Padre. Tres. ¿Cuál es el propósito de las advertencias de persecución? ¿Cuál es el propósito? Jesús lo dice aquí. Quiero que leamos versículo 1 y después versículo 4. Note lo que dice, versículo 1. Esto es importante, mis hermanos. Cuando uno lee la Biblia y uno encuentra la expresión ¿para qué? Está dándonos un propósito. Y aquí, note cómo lo dice. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Pero me está dando un propósito. Jesús no solo dice, los van a perseguir. También dice, déjenme decirles por qué les advierto esto. Ahora, versículo 4.
lo complementa. Lo dice con otras palabras, pero dice lo mismo. Mas os he dicho estas cosas. ¿Qué cosas? Acerca de la persecución, lo que ha venido hablando desde el capítulo 15. Para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Entonces, ¿cuál es el propósito, Jesús? Porque me está diciendo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todas estas advertencias? Y respuesta es, el propósito de las advertencias es para que no tropiecen. ¿Cuál es la pregunta que después hacemos? ¿Qué significa tropezar? Jesús, tú me dices que me estás advirtiendo para yo no tropezar. Ok, ¿qué significa tropezar? Vamos a mirar las mismas palabras de Jesús. Juan 13, escuche cómo lo dice en el versículo 19. Está hablando de cuando Judas lo va a entregar. Juan 13, 19, el mismo discurso, está en la misma noche con los discípulos y note lo que él dice. Desde ahora lo digo antes que suceda. Él me va a entregar, Judas me va a entregar. Y él dice, desde ahora lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, ahí está otra vez, para que cuando suceda, ¿qué dice ahí? ¿Creáis qué? Que yo soy. Piensen eso un momentito. Vamos un poquito más adelante a Juan 14, versículo 29. Juan 14, versículo 29. Aquí está hablando de que él ahora va a ir al Padre y dice, versículo 29, y ahora os lo he dicho antes que suceda. Me van a matar y yo voy a ir al Padre después. Le he dicho antes que suceda. Otra vez aquí la palabra para que cuando suceda creáis. Capítulo 3 había dicho para que cuando suceda creáis que yo soy. Aquí dice para que cuando suceda creáis. Y aquí en Juan 16:4 dice para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Si él dice estas cosas para que ellos crean, lo opuesto a creer es dudar, es la duda, la desconfianza, la incredulidad. Por lo tanto, tropezar es llenarse de desconfianza e incredulidad. Tropezar es dejar de creer y luego desanimarse, amargarse, asustarse y dejar de seguir a Jesús. Tropezar es dejar de confiar en Él, es dejar de seguirle y es empezar a renegar de la fe o a decepcionarnos. Lo opuesto a tropezar, por lo tanto, es seguir confiando. Son dos cosas que pueden pasar. Es confiar en Cristo en medio de la hostilidad, es confiar en Cristo a pesar de la aflicción. Y Él dice estas cosas porque Él sabe que hay cristianos a quienes las pruebas y la aflicción los hacen tropezar y caer de su firmeza. Hay personas, si usted es creyente hace poco tiempo, yo le voy a decir algo, voy a hacer eco de las palabras de Jesús. Si usted tiene poco tiempo de ser cristiano, debo decirle que el cristianismo es un llamado al sufrimiento. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Juan 16:33. El cristianismo es un llamado a seguir a Jesús y aún seguirlo en la senda del sufrimiento. Hay cristianos que la oposición los intimida, los hace perder su devoción y fidelidad a Cristo. Y Él no quiere que eso nos pase. Él no quiere que eso nos pase. Es por eso que una de las, ¿se acuerdan Marcos 4? 4 semillas diferentes fueron puestas. Y hubo una de ellas, esa semilla, que cae en un lugar que no tenía mucha profundidad.
Y como no tenía mucha profundidad para ir hacia abajo, rápido fue para arriba y brotó. Y parecía que iba bien, pero como no tenía profundidad, después llegó el sol abrasador, que es la aflicción, y se murió. Y así pasa con muchas personas. Así pasa con muchas personas. La aflicción intimida a muchos cristianos. Y Jesús no quiere que eso pase. Él anticipó a sus discípulos lo que le pasaría a él y lo que le pasaría a sus discípulos. Ahora bien, lo hizo no solo para prepararlos, sino para que su confianza en él se hiciese más fuerte. Estas cosas les digo, es como que él estaba diciendo, para que cuando pase no se confundan ni se desanimen. Para que cuando suceda no tropiecen y no dejen de creer en mí. Para que cuando suceda, al contrario, confiemos más en nuestro Señor Jesucristo y podamos decir, nuestro Señor nos advirtió de esto y también nos advirtió que Él estaría con nosotros. Por eso es que cuando todas estas cosas que Jesús les advirtió comenzaron a cumplirse, los discípulos quedaron más convencidos de la veracidad de Cristo. Por eso es que hombres estuvieron dispuestos a dar su vida por lo que estaban creyendo. Creyeron más en Cristo. Su fe, su confianza, su certeza en Jesucristo se hizo más fuerte. Jesús, mis hermanos, cuando usted venga a este libro, usted no venga aquí solamente, información. Eso no es lo único que tiene este libro. Cuando Dios habla, Dios describe la realidad. La realidad del mundo, la realidad de quién tú eres, la realidad de lo que vamos a sufrir, la realidad de quién es Él en Cristo Jesús. Él describe la realidad objetiva. Y Él dice, aquí te van a odiar, te van a perseguir, pero relax. Relax. Ese odio es hacia mí. Esa hostilidad es hacia mí. Tranquilos. No te tienes que fajar a golpes con ellos. No. No tienes que entrarte a trompadas con quienes odian a Jesucristo, ni tampoco a ponerte a discutir y a levantar la voz y a faltar el respeto. No, con mi Cristo nadie se mete, me saco la camisa y me entro a trompadas y me fajo con quien quiera. Eso no estamos llamados, mis hermanos. No estamos llamados. Estamos llamados a mostrar el carácter manso y apacible de nuestro Señor Jesucristo. Como oveja fue llevada, ¿se acuerda? Al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Jesús está diciendo estas cosas para que ese día, cuando llegue de cualquier forma y de cualquier parte, nosotros tengamos todo claro. Y no puedo creer, me persiguieron, pero ahí está, te lo estaba diciendo. Nos alarmamos cuando ya Él nos ha dicho, ok, esto es lo que va a pasar, ok. Qué bueno, Jesús no es que, no le digas todavía, sino cuando ya estén en unos 20 años centrado de cristiano. No, desde arranque. Cuando Pablo empieza su primer viaje misionero, él le dijo a Bernabé, vamos a volver y a afirmar a los hermanos. Y cuando él vuelve a las iglesias, ¿usted sabe lo que Pablo le enseñaba a los discípulos? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Alguien hubiese dicho, oye, Pablito, pero espérate un ratito más, porque ¿cómo que a través de muchas tribulaciones? Es que Dios quiere que nosotros entendamos la realidad que estamos viviendo en un mundo hostil. Y esa hostilidad es hacia el Dios que los creó. Relax. Confía. Tres cosas tenemos aquí: la clase y el extremo de la persecución que van a experimentar los cristianos, la razón, y la razón es porque no conocen al Padre, y el propósito
es para que ellos no tropiecen, al contrario, que la fe de ellos, la confianza de ellos se haga más fuerte. Mi conclusión con esto, mis hermanos, es que Jesús quiere discípulos conscientes del precio del cristianismo. Jesús nunca fue un vendedor que prometía mucho y daba poco. No. A un hombre que le preguntó y le dijo, yo quiero ir contigo, y le dijo, mira, las zorras tienen guaridas, ¿se acuerda? Las aves del cielo tienen ¿qué? Tienen nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús nunca nos vendió gato por liebre. Él siempre nos dijo la verdad. Y nos dijo, esto es lo que significa ser cristiano. ¿Estás dispuesto? Porque dijo, el que no aborrece a su padre y a su madre no es digno de mí. ¿Por qué estaba diciendo eso? Porque él decía, hay cristianos que tienen esta fotito de Jesús, pero si él es el príncipe de paz y todo es paz, y todo es paz, y todo es paz, pero le dañan esa visión cuando él dice, yo vine a traer espada. He venido a poner al hijo contra la madre, al hijo contra el padre, al padre y a todo el mundo. Un lío en la casa. Él no vino a decir, mira, cuando te conviertas todos te van a querer en tu casa. Te van a amar. Todos te van a dar palmaditas. Todos tú vas a ser chévere delante de todos ellos. No. Espada. Espada. ¿Por qué? Porque lo que Él demanda es tan opuesto a lo que este mundo quiere. Y tu sola presencia a algunos le va a dar alergia. Usted no tiene que hacer mucho. El solamente usted decir, Señor, sentarte, Señor. Eso les da alergia a mucha gente. Jesús quiere discípulos conscientes del precio que se paga por esto. Pero también quiere discípulos sabios en discernir la razón por la que sufrimos. Y quiere discípulos preparados para que no tropiecen. Para que no tropiecen. El Señor quiere seguidores entendidos, sabios y valientes. Entendidos, sabios y valientes. Él quiere que el cristiano desde sus primeros años pueda tener un entendimiento de la realidad y pueda explicar el universo. Y puede explicar las cosas que nos van a pasar. Y quiere que seamos valientes. En otras palabras, Él quería producir fe en los corazones de los discípulos. Y esto es tan importante hoy porque la fe de hoy es una caricatura. Porque la fe de hoy es para muchos, ten fe. Para esa casa, ten fe. Para ese carro, ten fe. Y Dios te va a dar todo lo que tú le pidas. Y si no recibes es porque no tuviste. Por eso hay muchos cristianos que andan miserables por la vida. Porque esa teología te daña. Es espiritualmente destructiva. Creer que la fe tiene que ver con si yo le pido, Dios me tiene que dar. Porque Él es poderoso y yo soy su hijo o su hija. Y Él me va a dar. Sigue creyendo que Él te lo va a dar. Pues a veces Dios decide que no. ¿Verdad? O hay veces Dios te lo da y después Jehová dio. Sea el nombre. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Usted está sano, Dios le ha dado sanidad. Dios se lo puede quitar. Se lo puede quitar. Y en ese día usted va a poder decir, Jehová dio por 40 años salud y me acaba de quitar. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué? Porque Dios es superior a la sanidad. La fe bíblica confía en Dios incluso en medio de las pruebas e incluso cuando Dios no nos da lo que le pedimos o cuando nos quita las cosas. La fe bíblica es una fe informada, es una fe fortalecida por la palabra. La fe verdadera es consciente del precio que se paga por ser cristiano y no se alarma.
No se alarme, mi hermano, porque lo aborrezcan y le digan un par de cosas feas. No se alarme, Jesús lo dijo ya. La fe bíblica es sabia, es entendida, porque puede explicar la realidad y puede dar la razón de las cosas que nos suceden. La fe bíblica es entendida, es sabia y también es valiente. Quiero terminar diciendo esto, porque quizás pudiéramos decir, ok, ya lo tengo claro, pero necesito ayuda para esto. Necesito ayuda cuando la aflicción llegue. ¿Hay algo para mí para ese día? Y Jesús dice sí. Por eso Él dice, yo no te dejaré huérfano. ¿A quién te voy a dejar? Te voy a dejar a mi espíritu. ¿Para qué? Mi espíritu te va a ayudar, y eso es lo que Él va a hablar en los próximos versículos, hasta casi el versículo 18, acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es quien nos ayuda a recordar sus palabras, pero también a discernir y a confiar en sus palabras. Jesús no solo viene a dejar información, Él no solo viene a dejar advertencias, ni una clara y precisa explicación de por qué hay persecución. No, Él se quedó con nosotros en la persona de su Espíritu para que nos enseñe, para que nos sostenga, para que nos persuada, para que nos ayude a confiar y para que nos guarde hasta el día final, mis hermanos. No estamos solos. No estamos solos, mis hermanos. El mismo que dijo, aquí yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Él está con nosotros en la persona de su Espíritu. Aun si usted está físicamente solo, usted no está solo. Si en estos días le toca ir al hospital a usted y por la cuestión del COVID usted no puede tener sus familiares ahí, ni se atreva a decir estoy solo o estoy sola, porque eso es mentira, ¿verdad? Cristo está ahí con usted para sostenernos, para guardarnos en la persona de su Espíritu. Vamos a orar, mis hermanos.